Mis queridas hermanas, mis queridos hermanos, muy buenos días. En el día de hoy leemos la segunda epístola de Juan. Esta epístola tiene un solo capítulo. Vamos a leer el versículo 10 y 11, que dicen: Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Aquí Juan está hablando de un tema que ya había tratado en la primera carta, el tema de los falsos maestros, de los anticristos. Inclusive utiliza nuevamente esta palabra que es propiamente suya, anticristo. La podemos ver en el versículo 7. Y está hablando de esos falsos maestros, de esas personas que vienen a engañar, que no son cristianos, o en todo caso, que no son bíblicos, aunque se llamen cristianos. Cuando nosotros leemos si alguno viene a vosotros, nosotros podríamos entenderlo también como que en el momento en el cual vengan a vosotros, como que se nos está diciendo que estas visitas ocurrirán, porque hay falsos maestros que están visitando a las iglesias para confundirlas, para apartarlas de la fe genuina. Y entonces lo que nos está diciendo Juan es: hasta tal punto es peligroso para la iglesia esta gente que ni siquiera debemos recibirlos. El hecho de que esté hablando de recibirlos en casa se podría entender de dos maneras: en mi casa, donde yo vivo, pero también en nuestra casa común, que sería la propia iglesia. Darle la bienvenida a estas personas es algo que también se nos está diciendo que no sería una buena idea para un cristiano, para una comunidad cristiana. Y vamos a explicar esto. Es que aquí Juan está hablando en contra del espíritu de hospitalidad del cual nos habla toda la Biblia y del cual nuestro Señor nos ha enseñado, y él, Juan, fue receptor en primera línea de esas enseñanzas de nuestro Señor Jesús. No se está hablando de ser un mal hospedador. Se está hablando de que aquellas personas que vienen con la intención de destruir no tienen que ser bien recibidas, porque esas personas vienen a destruir. Entonces, no debemos abrirle las puertas de nuestras casas de manera cordial. No tenemos que darles los púlpitos de nuestra iglesia sin ningún tipo de problemas. No tenemos que darles la bienvenida y desearles bendiciones de Dios para su obra, para su ministerio, para la enseñanza de sus doctrinas, porque eso agrede al pueblo de Dios. Y nosotros tenemos que cuidar al pueblo de Dios. Si nosotros tenemos esa actitud de cobijo para con estas personas, si nosotros tenemos esta actitud de estar alegres, de regocijarnos con su visita, si nosotros los recibimos con una gran bienvenida, lo que estamos haciendo es poniendo en peligro las almas de nuestros hermanos. Porque esta gente son engañadores y anticristos. Por eso tenemos que tener muchísimo cuidado a quién invitamos a predicar en nuestras iglesias, a quién consideramos nuestros hermanos, cuál será nuestra actitud al escuchar ideas contrarias al Evangelio en nuestras reuniones, porque nosotros debemos cuidar al pueblo de Dios. Así que meditemos muy profundamente en estas verdades. Que tengas un muy buen día. Que el Señor te bendiga.